ya pues estamos presentes en este lugar. Pero Elohim pues que cumpla siempre su promesa, el poder otorgarle a cada uno de ustedes la brajá de su enseñanza, y que ese esfuerzo que en este momento usted realizó pues sea como un korban, como un sacrificio para Yahweh. Pues allá a Shaul habla de que hay que poner el cuerpo en un sacrificio, en un sacrificio vivo. Así que es vuestra abodá racional, que es vuestra reunión, que es vuestra asistencia. Así que es como ustedes, pues es como que nosotros Hayom en Shabbat estuviésemos poniendo nuestro cuerpo en un korban, en una terumá, en una ofrenda para Yahweh. Las 11:15. La parachá que hoy nos toca analizar se titula parachá terumá. Terumá quiere decir contribución. Y precisamente la tenemos ubicada en el Pérez 25:1 en adelante. Terumá significa contribución, donación, dar dádiva, un presente, un regalo, una contribución, un aporte. Eso significa terumá, que viene de la raíz rum, que quiere decir alzar, elevar, levantar para separar algo de los bienes del pueblo de Israel. Separar algo, viene de separar, levantar algo de los bienes del pueblo de Israel. Eso es, viene de la palabra rum, que la expresión rum está en teruma, al que puede ver, rum, alzar, elevar, levantar para separar de los bienes materiales, levantar una teruma, un presente para uso kadosh. Eso es. Entonces, en vista de esta instrucción, Hayom pues nos toca ver uno de los aspectos muy importantes que Yahweh ordenó a las 12 tribus de Israel, y es como la construcción de un mishkan, en el idolátrico, de un tabernáculo, ya que Yahweh había hablado desde el monte Sinaí, pero muy pronto ellos iban a abandonar el Har Sinaí, de donde Yahweh se mostraba o hablaba con Moshe. Precisamente en este momento, antes de hecho de la construcción, Yahweh hablaba con Moshe acerca de este Mishkan. Tuvo que Moshe pues subir al monte Sinaí, al Har Sinaí, al monte Oreb, allá donde en la parte de abajo del monte, de aquel lugar, estaban las 12 tribus de Israel, donde ellos hablaron, donde ellos mencionaron: haremos todo lo que Elohim Yahweh me ha ordenado. Entonces Yahweh subió al monte pues a darle el ok al monte, allá donde el monte de Elohim. Eso es. Entonces menciona la Torá en el Pérez 24 que cuando Moshe subió a aquel lugar, estuvo allá 6 yamim en aquel lugar, y en el séptimo yom, como un Shabbat, la nube cubrió el Har Sinai, la copa, la cúspide. Y Yahweh aparecía en aquel lugar para hablar con Moshe. La nube, la Shekinah de Yahweh, cubre aquel lugar.
e informar Yahweh, informar a Moshe a Yahweh lo que el pueblo había mencionado. Entonces aquí fue ahí algo especial, algo que nunca el ser humano pudo apreciar, pues realmente ese momento tan lindo y tan precioso como es la presencia de Yahweh. Allí en ese lugar, Yahweh ordena la construcción de un Mishkan. En esa construcción del Mishkan, Yahweh ordena pues que los Bene Israel llevasen ofrendas, como vimos ahí, que ahí se desprende la parashá terumá. Debían de llevar ellos oro, plata, además bronce, telas de púrpura, de lino, pelo de cabra, más sopa y tantas cosas, aceite para alumbrado, tablas de acacia. Así que ven y dile al pueblo que traiga una terumá para mí, eso es, pero que la lleven de todo corazón, pero que la lleven de ver, que la lleven de todo su ser. Aquel que crea que a la fuerza le estoy exigiendo, que no la traiga, que no la dé, sino que todo aquel que es movido de corazón, de lev, ese que traiga la terumá para mí. Que aparten de sus bienes, que aparten una parte de sus bienes y esa parte que la traigan. Elohim nunca ha exigido, nunca exige lo que alguien no tiene o no posee o no labora, si no gana, no le exige, sino que exige pues al que labora, al que tiene, de ese exige Elohim traer una terumá a Elohim. Pero todo el que sea movido de su corazón, aquel que sentía en su ley, decía, no es cierto, Yahweh me regala la Jaim, Yahweh me regaló la Yeshua, decía aquello, Yahweh hizo potentes milagros, Yahweh me regaló esto, así que por lo tanto si me regaló, hoy pongo para él. Como él me regaló, hoy pongo para él. Las 12 tribus de Israel habían venido con riquezas de Misraim. Traían joyas, traían riquezas, de todo traían. En el momento que ellos vinieron de Misraim, los egipcios, aquí está israelitas, aquí está el oro, la plata, los tazones, váyanse. Todos les entregaban pues los egipcios a los egipcios a los hijos de Israel. Igual, esto se parece a nosotros, que nosotros allá trabajamos con los misrim, allá le ganamos las monedas, los dólares a ellos, y de lo que nosotros ganamos, de las fuerzas que Elohim nos da, porque todo viene de Él, todo viene de Él, o creen que no es así. Todas las fuerzas que nos da, el movimiento, el alivio, la salud, es porque nos mantiene y nos permite caminar y ganarnos el eje de cada día. Pues esta es la terumá, esta es la parashá terumá. Todo aquel pues movido de él, ese que de la terumá. La terumá fue para pues en sí, fíjese bien, la terumá
usted que Elohim necesita una teruma suya? ¿Qué cree usted? ¿Cree que Elohim necesita $100 para él? ¿Cierto que no? Aquí no necesita nada él. Él no necesita nada, él es dueño de todo el universo, de la Aretz, el planeta. Tilín, Salmo 24, de Yahweh es la Aretz, la tierra y su plenitud, el mundo y aún lo que en él existen. ¿Ven? Existe Yahweh, entonces la Aretz existe, todo existe, porque hay uno que existe y él se llama Yahweh. Entonces, si no era para Yahweh, en sí no era para él, sino que esa terumá, esa contribución iba a ser exclusivamente porque Yahweh tenía Java, amor a su pueblo, las 12 tribus de Israel. Y él quería ser un lugar de encuentro, un lugar de ahí donde él hablase con el Cohen Hagadol, y el Cohen Hagadol transmitir las instrucciones de Yahweh, porque amaba a su pueblo. Quiere decir que los beneficiados últimamente iban a ser las 12 tribus de Israel, para que ellos o ellas tuvieran esa característica siempre, ese don, esa forma de ser dadivosos, de contribuir. Nosotros a veces nos gusta que nos den, pero ya dar uno ya no nos gusta mucho, ya no nos parece. Entonces, y la Dabar dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Si usted en estos momentos ayuda y da con todo su corazón, con todo su lev, entonces Yahweh le va a dar muchas cosas de las que ya tiene. Porque dice él que él da brajá, la bendición, al dador enojado. No, al dador alegre. Segunda Corintios 9. ¿9 qué? Segunda Corintios 9:7. Al dador alegre, al que está en Samea, contento, y no para que me vean, y no para que otros me vean, no, sino porque Yahweh así lo ordena. Me interesa que nos vean o no nos vean. Aquí todos vieron quizás que todos llevaban terumá, ¿no? Ok. Algunos quizás no llevaron, algunos sí, otros no. Así que es orgullo, es una brajá el poder dar. Si otro no puede dar, el orgullo es que yo lo pude dar para cubrir la necesidad del otro. Eso es. Y a veces nosotros nos sentimos mal únicamente a mi día que él no pudo dar. No. Es brajá para mí poder suplir lo que otro no tiene. O sea que él no pudo dar, pero yo lo pude dar. Eso es. Entonces, Elohim pues no necesitaba nada de estas cosas. Así que vemos en esta parashá muy importante esta terumá, estas instrucciones dadas para aquellas 12 tribus de Israel. Fíjese bien, Moisés tenía que poner mucho cuidado al diseño que le estaba mostrando
porque la terumá era para construir el Mishkan. ¿Ustedes creen que Moshe llevó un celular de los que tienen hoy para grabar lo que estaba viendo en aquella visión? ¿Creen ustedes que Moshe? Nosotros grabamos, ¿no? Vemos ahí la danza, cómo dejan los pasos y todo, y la ponemos ahí. Moisés no tuvo eso, sino que puso mucha atención y se fijó cada detalle. No sé cómo hizo Moshe. No tenía que equivocarse, pero ningún milímetro, ninguna pulgada. Era octavo, ¿qué? Albañil, no entiendo nada de eso. A veces usted me habla de pulgadas, anótemelo. Tengo que anotarlo para verlo, pues, tengo que copiarlo. Moisés puso mucha atención y no sé cómo fue que se le grabó tanta instrucción. No te vayas a equivocar, Moshe. No vayas a hacer de otra forma, porque vas a perder, te va a ir mal. Vas a hacer como no he mencionado. A veces nosotros fracasamos porque no ponemos atención, no escuchamos, no dormimos, no ponemos atención, que después hacemos como Yahweh nos ha mandado, o decimos como el líder no ha hablado. Completamos esto. Si escuchó algo entre dientes que no le expliqué bien, mejor calladito, ¿cachá? Porque cuando uno está dormido, chapuceado, oye las expresiones, ¿no es cierto? ¿Qué dijiste? Pues, ¿qué dijiste? Le digo a mi esposa. ¿Qué dijiste? Entonces, uno no oye todo. Entonces, Moshe estaba muy despierto. Moshe estaba muy atento. Muy atento. Así deben estar los de Israel, atentos. Pero como no tenemos mucho tiempo, y nosotros debemos de conocer realmente que Yahweh, que quería anunciarnos a nosotros como Casa Efraín en los últimos tiempos, con estas narraciones, con estas historias que acabemos, que acá estamos viendo. Porque Yahweh iba a permitir la construcción de aquel lugar. Porque Él deseaba habitar en aquel lugar, morar en aquel lugar. Y usted me mencionará, no, si Yahweh no necesita un lugar para morar, necesita un lugar para recibir, no necesita mi casa para recibir, no necesita este lugar para recibir. ¿Cómo es que Él mencionó y habitaré y moraré en aquel lugar? Así lo dice ahí, veamos. Ajá. Oh, 25:8. Y hagan un mitash para mí, para que yo habite entre ellos. Para que yo habite entre ellos. Quería decir en el lev de ellos. Quería decir en lo profundo de ellos. No físicamente, sino que en el lev de ellos. Pero para morar o llegar de vuelta a aquel lugar, tenía que hacerse como Él mencionaba. Entonces ahí vamos viendo que lo que quería mencionar Abakamosh, que aquel Mishkan iba a ser un lugar temporario. La nube, había una nube que los cuidaba a ellos, de Yon y Naila. La nube se alzaba, se levantaba, ella estaba acostada en el Mishkan.
estaba postrada. Cuando la nube se alzaba, a ver, todos a desarmar el Mizcán. Habían personas seleccionadas para eso. Entonces, la nube se alzaba, ellos caminaban. La nube los guiaba. Si la nube paraba en el Mizcán, ahí se quedaba. Si la nube paraba, aquí vamos a reconstruir o a armarlo nuevamente. Eso es. Eso fue la función del Mizcán. El Mizcán los iba a guiar, pues, además de que ahí él se iba a manifestar en este lugar, en el lugar Kadoshim, el lugar santísimo, donde iba a estar una urna. Eso, desde ahí él iba a estar con su pueblo, desde ahí iba a hablar con ellos, pero además de eso, para guiarlos por el camino, para llevarlos hasta la era de Canaán. Eso es. Y así establecía estas cosas. La Parashat Terumá nos ayuda a comprender que aquel Mizcán que Moshe tenía que hacerlo conforme a lo establecido por Yahweh, nos estaba mostrando, pues, que en ese Mizcán iban a entrar Kohanim, sacerdotes, y que ahí ellos iban a administrar de la tribu de Leví, y que de ahí de ellos iban a recibir las órdenes de Yahweh para el pueblo, para llevar los korbanuts, las ofrendas, las terumots, todo eso. Esa era la Torah de Moshe. Entonces, nos quería dar a entender, pues, la Torah, la instrucción, que esa figura, que esa forma, que como el Cohen Hadadol entraba a aquel lugar, y el requisito o el objetivo principal de aquello es que desde ese lugar Yahweh iba a dar purificación a su pueblo a través de los korbanuts. Entonces el Cohen Hadadol hacía esta labor año con año en ese Mizcán, en ese lugar, en ese santuario. Ahí pues entraba el Cohen Hadadol con sus vestiduras, que de parachá en parachá vamos a explicarlas. Pero en sí, eso fue el objetivo. El objetivo fue purificar a las 12 tribus de Israel de año en año. Vamos razonando la enseñanza. Es necesario que usted conozca estas cosas. No basta con decir, yo creo en la Mashiach, ya estuvo. Yo creo en que sí hiciste Shabbat. No. Es necesario que usted conozca, asegure que cómo está estipulado esto y qué realmente significaba la Torah, la sombra de la Torah, el tipo, quién estaba formando lo que ahí. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que estaba formando? Que en Yom Kippur, el Eser de Tishrei, en el mes séptimo, el Cohen Hadadol, ahí ya con su purificación, ya con sus vestiduras, él entraba ahí con unos animales, para poder así hacer la purificación del pueblo de Israel, año con año. Y esto se hizo de chaná en chaná, de año en año, de año en año. Aquellos Leviín, aquellos Kohanim,
fallecían. Aquellos Joanín, aquellos sacerdotes, se purificaban primero ellos, porque ellos estaban también llenos de contaminación. Llegó un momento en el cual por fin las 12 tribus se establecieron en la era de Canaán. No, como el misión era para peregrinar en el desierto, entonces ya en Canaán no había misión, no había un lugar de reunión. Entonces, con el tiempo le vino al Melech David, o David, 3 pronunciaciones, creo que las tres son algo correctas. Al Melech David hacer un Mizcán, un templo donde pudiese pues reposar la quina de Yahweh. Y así que como ustedes y yo leímos allí que como David no se le permitió, porque era un guerrero, era una persona de ejército, entonces no se le permite, pero sí se le permite a su rey a Salomón. Y Salomón convocó a algunos que le ayudasen, entre ellos a un Melech, que le otorgó muchos utensilios, muchos insumos para hacer los mobiliarios del Beit Hamikdash. Eso es. Entonces, la Torá nos estaba ayudando a entender, a comprender que aquel Mizcán movible, más tarde, ya no iba a ser ese Mizcán movible, sino que iba a ser el Beit Hamikdash que hizo Shlomo. A Shlomo se le mencionó, está bien Shlomo, cuando terminó el Beit Hamikdash, donde él quiso ir, donde Yahweh, su nombre, su Shem Yahweh, iba a ser puesto en aquel lugar. Entonces se le menciona a Shlomo, si andas en los mipots, si andas en los mandamientos, si andas en las ordenanzas que entrega Moshe en el monte Sinaí, entonces déjame decirte, Shlomo, que siempre va a haber un Melech, un trono de la casa de tu padre David. Siempre va a haber un Melech. Y no se preocupe, yo estaré siempre con ustedes. Yo habitaré entre ustedes. Eso es. Entonces, aquí es así pues como Elohim estipuló o estructuró esta nebuá, esta profecía, hasta el tiempo en que el Melech Shlomo no fue Nehemán, no fue fiel a los mipots, a la Torah que Yahweh había estipulado. Entonces, aquello fue, Elohim había sentenciado que si no se hacía como él mencionaba, entonces aquel lugar iba a ser derribado, iba a ser derribado o destruido por los enemigos del norte. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Efectivamente eso fue lo que ocurrió allá por el año 586, antes de la era común, antes del Mashiach Yoshua. Pregunta, si, escuchen, si Yahweh había mencionado que iba a andar entre ellos y que iba a estar con ellos, y si ellos fielmente obedecían la instrucción, si ellos no iba a estar ahí, se alejaba de ellos. Es así como Yahweh se aleja de las 12 tribus de Israel.
Es así como el agua se aleja, se retira. Y el pueblo que una vez fue pueblo, ya no fue pueblo. Ya no fue pueblo. Únicamente se quedó como pueblo las dos tribus restantes de las 10 tribus, como fue la tribu de Leví y la tribu de Yahudá. Que Yahweh así lo preservó, así lo estipuló, para echar a andar su plan. ¿Cuál plan? De que en el futuro Yahweh iba pues a repactar, por decir así, no que sea así, a repactar nuevamente. Él habló que iba a haber un Melech de los lomos de David. Si ustedes cumplen, pero no cumplieron. Pero Yahweh siempre tuvo rahamim, siempre tuvo bondad y siempre levantó un Melech de la estirpe de David, llamado Mashiach Yahushua, el Melech de Israel. Parece Yahweh. Así que Elohim, aquella sombra, aquella nebuá del Mizkan, del Beit Hamikdash, que un joven Hagadol entraba una vez al Shaná, iba a levantar a una de las estirpe de David con un joven Hagadol, porque las 12 tribus ya no estaban en Eretz Israel, estaban ahí. Y usted debe de conocer estas cosas, usted debe saber esto. Aquel Beit Hamikdash, aquel servicio, aquella administración, aquella empresa del Beit Hamikdash, ¿quiénes eran los Leví? Pronto iba a terminar. Aquella empresa iba a finalizar. Por lo tanto, si iba a finalizar, iban a finalizar un montón de, vamos a decir, iban a terminar una serie de mispots relacionados con el Beit Hamikdash. Iban a finalizar una serie de leyes estrictamente a las 12 tribus de Israel. El tiempo pasó, pero había que recoger la semilla, sembrarla entre las naciones, porque ya no eran pueblo, pero él siempre, las promesas de David, siempre en promesa a Abraham, Isaac y Jacob, iba pues a permitir un retorno, ya no conforme a Levín, a los levitas, ya no conforme a la Torá. Ese retorno ya no iba a ser conforme a la Torá. Escuchen bien esto. Ya no iba a ser conforme a la Torá. ¿Por qué? Porque no estaban los levitas, porque no estaba ya Beit Hamikdash, porque las 12 tribus ya no estaban en Eretz Israel. ¿Dónde estaban las 12 tribus? Estaban entre las naciones, estaban entre los goyim. Entonces, aquella sombra de la Torá tenía que darle otra forma, aquella copia, aquella figura, pues. Y es así, pues, de la estirpe del ave, como decimos, y a venir el Goel, el Redentor, Mashiach Yahushua. Aquel que se presentó hace 2000 años, aquel que fue aprobado por Yahweh, aquel que le mencionó, mi Ben eres tú. Ese es aquel malach, aquel ángel. Yo te he engendrado, Hayón, él. Aquel que cuando vino, algunos no lo recibieron. Ya algunos 8. Pero que algunos de esos, muchos de esos, sí lo recibieron. Y para darle cumplimiento a la dabar y habitar entre ellos, la dabar, el pensamiento, la intención de Yahweh, aquella dabar se hizo carne, se hizo el Mashiach Yahushua, pues, y habitó entre nosotros. Él mencionó que iba a estar entre su pueblo y mandó a Mashiach para que estuviera entre su pueblo, su amo especial. Eso es.
Mashiach pues no fue aceptado, no fue reconocido por muchos. ¿Y este carpintero quién es? ¡Ey, de Joseph, carpintero! Es de Nazaret y él no puede rendir nada bueno. Si este es un hombre común. Y él, por mencionar que había sido enviado de Yahweh, recibió los desprecios, los insultos. Pero la profecía se estaba cumpliendo. Él venía a cumplir la Torá, la instrucción. Él venía a cumplirlo. Entonces, a tal punto, a tal grado, que él cayó muy mal. Porque le enseñaban a los peruchín cómo tenían que actuar, cómo tenían que obedecer. Porque aquellos eran jactanciosos, eran rebeldes, todo. Mentiras, no cumplían la Torá. Ellos estaban llenos de tradiciones. Habían dejado la Torá por las tradiciones. Entonces, eso lo llevó al Mashiach Yeshua a una mavet, a una muerte. Tanto es así que fue arrestado por el Sanedrín. Entonces, lo castigaron, le regalaron puñetazos. ¿Qué le hicieron? Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y le decían, se burlaban y decían, si eres el Melech, el Ben del Melech que dice, sálvate, eso es cierto. Y lo injuriaban. Hasta vinagre le dieron. Y le regalaron vinagre amargo. Entonces fue una mavet de flagelación. Y nosotros a veces con un cinchacito nos duele tanto. Eso es. Las 12 tribus nunca se imaginaron cómo es que Yahweh iba pues a restablecer el convenio. Cómo iba pues Elohim a sorprender. Cómo aquel buen jalador, aquellos ofrecimientos que hacía, aquellos 2 cabritos, nunca se imaginaron que era representativo de un hombre, de un Isha. Nunca se imaginaron. En las mismas 12 tribus lo iban a sacrificar. Lo mismo de Leví lo iban a sacrificar. Los mismos de Leví lo entregaron. Nunca se imaginaron que en ellos mismos se estaba cumpliendo la nebuá, la profecía. Aquí, en el Pérez 27:51 de Maquillá, vamos a finalizar temprano. Maquillá 27:51. Vamos a leer desde el 45 para darle más sentido a nuestra lectura. Fue pues desde la Shah sexta hubo oscuridad sobre toda la área hasta la Shah novena, y alrededor de la Shah novena Yahushua exclamó a Gadol hablando, Eli Eli lama sabactani, esto es Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Eliyahu. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja le empapó en vinagre
y poniéndole en una caña, le repartió, le hizo a beber. 49. Pero los otros mencionaron, veamos si es cierto, si el diablo viene a rescatarle. Entonces Yeshua, clamando otra vez, agarró el alcohol, exaltó el Rúa, el espíritu. Y aquí el velo del Beit Hamidash se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la área tembló y las rocas se repartieron. Y el velo del Beit Hamidash se rompió. En ese momento, allá el Cohen Hagadol entraba una vez al Chaná, aquel velo era una cortina que estaba en el Beit Hamidash. Únicamente el Cohen Hagadol entraba allí. Pero ese tiempo temporario, eso de aquel Cohen Hagadol de Leví, iba a finalizar. Y se iba a levantar un nuevo Cohen Hagadol que iba a traspasar ese velo. Él iba a traspasar con la muerte, con la mala expiatoria de Yeshua el Mashiach. Para sea a él, para que nuevamente repactar o pactar, hacer un nuevo convenio. Aquella separación que hubo de las 12 tribus de Israel, a través de la Adán del Mashiach Yeshua, nuevamente iba a haber ya un nuevo acercamiento, una nueva oportunidad para las 12 tribus esparciendo las naciones, donde la semilla de Abraham, Isaac y Jacob había caído entre las naciones. Entonces, y andaré en ellos nuevamente. ¿Quién hizo posible eso? ¿Cómo es que usted hoy está tan sentado acá, muy tranquilo? Eso es. Entonces, aquel Cohen Hagadol que entró allá, Mashiach, él rompe el velo a través de su madre. Y entra, no aquel Beit Hamidash, sino que entra la presencia misma del Elohim Yahweh. Para interceder, para hacer volver a la casa de Efraín, para hacer volver a su niño precioso y para hacer volver a su príncipe Judá. Eso es. No únicamente entrar de año en año, sino que una vez para siempre entró el diablo. Para levantar la imagen caída del Ish, de la semilla sembrada en las naciones, para hacerlo retornar, para darle una nueva hay. Eso es. Y levantarse él al tercer día, ya en un cuerpo transformado, y así hacer volver a sus queridas 12 tribus de Israel, pero ya en un nuevo renacer, en un nuevo nacimiento. Ese es usted. Usted ha renacido Hayón. Usted es una nueva criatura. Yahweh ha tenido Rahamín. Yahweh ha tenido bondad. Niños, todos los que estamos acá y todos aquellos que escuchan estas cosas, esto es examinar la Torah, la Biblia, la ley, la Biblia. Así debe examinar las escrituras. Usted que ve esta grabación, que escucha y mira, este es el plan, esta es la estructura que Elohim dejó escrito para que hacer volver a su pueblo con una identidad Israel de Yahweh. Eso es, para que los israelitas dejen toda paganería, dejen de comer cosas inadecuadas y que coman cosas establecidas por el Elohim Israel, para uno ser un pueblo especial, no un pueblo de las naciones, donde pueda tener ya un nuevo encuentro, porque esa separación, ese camino, ya lo vio el Mashiach Yeshua, ya lo hizo posible. Estaba como cerrado, pues, y únicamente Leví tenía acceso ahí, y mientras estaba el Beit Hamidash, seguía el velo. Mientras estaba el Beit Hamidash, seguía el velo. Así que Hayom, hoy ustedes son Benei de los Yahweh. Ustedes son hijos de Yahweh. Él es el Abba Kadosh.
Él es el Padre. Ya no como una identidad judía o una identidad de las 12 tribus del primer éxodo, sino que una identidad de Israel, de Yahweh. Eso es. Así que Hayom, pues, ha sido la forma como Elohim estipuló esto. Así lo estableció. Aquel Cohen, aquel Midash, todo representado al Mashiach Yahshua. Ahora Hayom, usted le pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que usted enseña? ¿Cuál es su identidad? Esto que hemos visto, esta es su identidad. Esto debe saber usted. Desde la casa de Israel, de la casa de Efraín. Entre ellos pueden haber judíos también. Eso es. Así que Hayom, como él quería estar entre ellos, como que aquel templo, aquel Mitash, él hace mención de aquel Mitash iba a ser cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes iba a ser aquel Mitash, donde él deseaba o quiere morar, existir en lo más profundo de su corazón, de su ley. Pero nos dice que no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Yahweh no desea que su pueblo se separe, pues, de la paganería. No quiere que toquen lo inmundo. No quiere que se una en el sistema del mundo del Olam. Si usted es un Ankadosh, usted es llamado por la Rahamim de Yahweh, Él ya lo llamó, Él ya lo seleccionó. Así que hay que esforzarse. Entonces, ¿lo encontró? 2 Corintios 6:14. Ají, pues, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y escuchen esto. Y métanlo en el cerebro, métanlo en el corazón, métanlo en su ser. Cuando dice, no os unáis en yugo desigual, matrimonios mixtos, no se puede unir la Sebaká de Elohim con la idolatría. Se puede. Tiene pues que limpiarse. Tenemos pues que limpiarnos cada uno. No se junte con amistades paganas. Eso le va a dañar a usted. No se junte. Está bien si tiene necesidad, hay que trabajar, está bien. Pero no como falta. Porque usted es un Ankadosh comprado por Mashiach Yahshua. Dele valor al Corban, al sacrificio que él hizo. Para darle Yeshua. Procuremos limpiar nuestro léxico, nuestro vocabulario. Niños, hijos que están acá de los Ajín, de Rakachá. Procuremos pues eso. Buscar el nido de la Keilah. No busque otro lugar, no busque. Ya, Yahweh no quiere eso de usted. Cuando son Bené Yahweh ustedes, son Bené Yahweh. ¿Qué dice la niña que es Bené? ¿Vale, sí? Allá también. Él no desea que su pueblo se mezcle. Y dice, ¿ah? ¿Qué comunión? ¿Qué unidad hay? La claridad de Yahweh, el orden Mashiach, con las tinieblas. Eso no puede ser. No es compatible. No es compatible. Ahora pues, en la visión de Yahanan, que Yahweh regresa. Viene Mashiach para estar ya con su pueblo. Ahí se acabará toda lágrima, toda ofensa, tanta dan derramada, tanto sufrimiento, tantas enfermedades. Ahí se acabará. Él estará con su pueblo. ¿No le gustaría a usted estar en una fiesta con Elohim? ¿Ah que sí?
no le gustaría que se acabaran todos los problemas, que enfermedades de cáncer, que diabetes, que esto, que tantas cosas, ¿ah? Tanta destrucción, tanta corrupción, ¿ah? Un país, un lugar excelente. En el Shalom, donde ya no hayan hijos enojados, gente enojada, y ya no mandar enojados, ya no mandar de celosos, ya no mandar de insultivos, ya no, sino que Yahweh enjugará toda la vida. Así que esto ha sido brevemente la parashá de este momento. Hoy vamos a ser tan breves, porque yo sé que ustedes se cansan de leer y de oír. Que deseo brevemente que Yahweh lo haya fortalecido y que lleve consigo esta parashá y que usted conozca cómo Elohim lo trajo hasta acá. Eso es. Hoy usted sabe por qué es pueblo de Yahweh, cómo está estructurada la huella de la historia y Shabbat Shalom.